corrupción se nota y que se deben perseguir de oficio casos evidentes de enriquecimiento ilícito. Personajes de la alianza con la que estás contendiendo tienen acusaciones públicas de corrupción. ¿Qué podemos esperar de su participación en tu gobierno? ¿Vas a condonar sus prácticas corruptas? No, yo diría que este gobierno está obligado a investigar cualquier caso de corrupción. Qué fácil es decir que fulano de tal es corrupto. Yo he presentado 33 denuncias por la Casa Gris, he presentado denuncia por las casas de Bartlett, por el tema de los hijos del presidente, he presentado las denuncias. Creo que lo primero que tenemos que hacer es presentar las denuncias y que la Fiscalía investigue. Si alguno de los integrantes de esta alianza tiene algún acto de corrupción, el actual gobierno está obligado a denunciarlo. Pero pareciera que todo se queda en dimes y diretes. Fulano de tal es corrupto, no se denuncia, no se investiga. ¿Por qué este gobierno no ha castigado a los de las guarderías que dijo que robaban? ¿Por qué no tiene a nadie en la cárcel que haya desviado dinero del Seguro Popular? ¿Por qué no tiene a nadie del aeropuerto de la ICM que supuestamente hizo actos de corrupción? Había corrupción, cancelaron los proyectos por corrupción y yo no veo a nadie en la cárcel. Pero Xóchitl, ¿por qué esperarte hasta cuando llegaras a la presidencia y no hablar de ahorita cuando colaboradores tuyos están implicados y han estado implicados en esos casos, como por ejemplo el caso Moreira o Francisco Cienfuegos en Nuevo León? Digo, tú misma lo dijiste ayer, y eso es correcto, que en el Senado presentaste esta denuncia de colaboradores del PAN en el Senado que se vieron metiendo fajos de billetes en bolsas de plástico, pero el mismo PAN también tachó a Rubén Moreira como el peor tirano de la historia de Coahuila y actualmente es parte de tu campaña. Yo lo que digo es, si hay alguna sentencia, si hay alguna acusación concreta con Moreira, ¿por qué el gobierno no actúa? O sea, si hay algo, ¿qué le impide al gobierno federal actuar con alguien que esté participando conmigo? Pero tú actuaste como senadora con miembros del PAN. Yo actué denunciando, pero yo no soy fiscalía. Si este gobierno tiene indicios de que alguien ha cometido actos de corrupción, yo digo que lo investigue y lo castigue. Trátese de quien se trate. Yo no voy a meter las manos. Y por cierto, creo que me queda un minuto. Yo ayer le propuse a Claudia si va a investigar a los hijos del presidente. Hay evidencia clara de los videos o audios que hemos escuchado con Loret, de cómo se están burlando, de cómo se reparten los contratos del Tren Maya. Yo ya presenté la denuncia penal, pero ahí es a donde unos por otros. Y además, en cuanto se cambia, por ejemplo, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que también está acusado de actos de corrupción en Hidalgo con la estafa siniestra, en cuanto se fue a Morena, o Murat, que estaba acusado por 5,000 millones de pesos en el Infonavit, en cuanto se va a Morena, se perdonan. Entonces creo que pareciera que solo persiguen mientras se los jalan a Morena. Yo eso sí no lo voy a hacer. Yo creo que la corrupción, por eso quiero un fiscal autónomo, quiero una auditoría superior de la Federación Autónoma que tenga la capacidad de investigar y perseguir a cualquier delincuente. Muchas gracias. Salí de Tepatepec hacia la Ciudad de México. A ver, quiero ver qué dice la Marta. Compañeros, estamos buscando tener una plática productiva y tener un buen diálogo. Les pedimos por favor que no interrumpan a la presidenta. No importa. Soy una mujer que escucha. Bueno, pues ahí están solamente algunos de los duros cuestionamientos que hicieron los estudiantes de la Universidad Ibero ahí en Santa Fe, en la Ciudad de México, a Xóchitl Gálvez, abanderada del PRIAN, cuando se presentó un día después del debate, pues a dialogar en este centro educativo, ¿verdad? Ella creía que le iba a ir muy bien, sin embargo, pues le fue como en feria, la verdad, y es que los estudiantes tuvieron 50 minutos para hacerles preguntas y se enfocaron obviamente en todo lo que ellos quieren saber. Ahí nos damos cuenta claramente cómo los estudiantes sí están interesados en
pues la situación que se está viviendo en México, en la política, en cómo van a decidir bien por quién van a votar. Y bueno, pues hubo muchos cuestionamientos enfocados todos a por qué ella se dice apartidista, por ejemplo, y sin embargo representa a los partidos tan corruptos como es el PRI, el PAN, específicamente. También le dijeron que si era digno, pues, de tener ahí en su campaña a Alejandro Moreno y a Marco Cortés, a lo que nunca les respondió, les fue dando la vuelta. Y bueno, pues ella, como sabe hacerlo, pues le pasaba la bolita al presidente López Obrador y dijo que si había algo que investigar, que tendría que ser el presidente López Obrador. Y le decían, es que te estamos preguntando a ti cuál es tu percepción, y nada más no contestaba. Y dijo, ¿por qué no denuncian al dirigente de Morena, por ejemplo, a Mario Delgado? Yo ya presenté tantas denuncias en la Procuraduría, o en la Fiscalía, perdón. Pero bueno, nosotros nos preguntamos, Xóchitl, pues sí, ya presentaste muchas denuncias, pero ¿por qué no has presentado una sola denuncia en contra de Ricardo Anaya, en contra de García Cabeza de Vaca, en contra de Marco Cortés, de Alejandro Moreno, de Moreira, de Rubén Moreira? Bueno, de tantos impresentables que tienes justamente ahí, de Francisco Cienfuegos, por ejemplo. Pero no, tú siempre te enfocas en que ¿por qué no le preguntan a López Obrador? ¿Y por qué López Obrador no los denuncia? Si tú ya presentaste muchas denuncias, ¿por qué no presentas denuncias en contra de tus aliados? Y bueno, todo esto le cuestionaron a la candidata, pero además le sacaron una manta que, por cierto, las autoridades educativas trataron de truncar a los estudiantes, digo, ahí en contubernio con pues el equipo de Xóchitl Gálvez, porque pues ya saben que ella no está preparada para responder y para que reciba este tipo de golpes. Ella quiere puras flores, ¿verdad? Y pues creyó que iban a darle hasta la maceta. Entonces, no con la maceta, que le iban a regalar flores, pues resulta que trataron de truncarlos cuando presentaron una manta con tinta roja de sangre, en donde decía la Ibero no olvida. Y bueno, pues ahí decía pues las fechas, el 68, que es la matanza de Tlatelolco, el 71 también la matanza de Corpus Christi, el 10 de junio de 1971, a cargo de Luis Echeverría, cuando un grupo de estudiantes se dirigía en apoyo a unos estudiantes de Monterrey, del Politécnico, al Monumento a la Revolución. Y bueno, pues fueron abatidos por más de 1000 paramilitares, en donde pues se sabe, porque no hay un dato oficial, que murieron más de 200 estudiantes. Y bueno, también pues fue operado por Luis Echeverría, como fue en el 68 por Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Les mencionaron la ABC, la guardería también, que no hicieron nada en el gobierno de Felipe Calderón, y también los 43 de Ayotzinapa, por supuesto, y le pusieron ahí obviamente PRI y PAN. Y vamos a ver más videos porque hubo todavía más cuestionamientos. Buenos días, candidata. Mi nombre es Guillermo Márquez, estudio Derecho, estoy en cuarto semestre. Bueno, usted menciona que se acabaron los abrazos a los delincuentes, que toda la empatía y fuerza del Estado va a atender a las demandas de los juicios. Sin embargo, estamos viendo uno de los procesos electorales más violentos de nuestra historia. Y pues como ejemplo de la violencia extrema que estamos viendo en el país está Guanajuato, que ha sido gobernado 32 años por el partido que usted milita, el PAN. Con esto mencionado, ¿cuál cree que sea la razón por la cual la ciudadanía tengamos que sufrir los efectos secundarios que esté generando pues la contienda electoral? Guillermo, por favor, ve concluyendo la pregunta. ¿Cómo podría asegurar que no ha habido una guerra sucia de su parte? Porque pues va abajo en las encuestas, ¿no? Pues con el afán de... Guillermo, reitero, ¿podemos ir concluyendo la pregunta por respeto al tiempo de la demás comunidad? Hace un momento presentábamos la manta porque, como usted dice, creo que hay que ser congruentes con lo que uno dice y con lo que hace. Porque si uno quiere votar por usted, se tiene que votar y tachar al PRI, al PAN o al PRD. Yo creo que lo que más preocupa de la candidatura y de la alianza son sus dirigentes nacionales. Con Alito Moreno, que debería estar en la cárcel por corrupción, con Marco Cortés publicando que se reparten notarías. Mi pregunta concisa es, ¿usted considera que Alito y Marco son buenos políticos y si merecen o no representar a la gente? Yo te diría, si hay algún delito que estos personajes
de la política, cualquiera que me llames. Porque pues en Morena está Bartlett. ¿A poco tú vas a votar por Morena estando Bartlett adentro? Pues no, ¿verdad? Perdón, candidata, no me contestó. ¿Son buenos políticos o no? Y si merecen representar a la gente. Esa fue mi pregunta. Esa decisión la tomaron los partidos. Yo no quiero saber su opinión. Vengo a escucharlo a usted. Yo no tengo un elemento, de los elementos que he tenido, de lo que no comparto, lo he dicho públicamente. No me contestó, pero gracias. Hacer preguntas incómodas a Xóchitl Gálvez. Soy de la carrera de comunicación y me encuentro en mi primer semestre. Mi pregunta es, usted como simpatizante y siendo el PAN su partido, el cual usted representa, el día 22 de marzo del presente año en la Cámara de Diputados, la mayoría del Partido de Acción Nacional se mostraron en contra de toda la comunidad LGBTIQ+, en respecto a votar en contra de la propuesta de la ley que busca prohibir las terapias de conversión, mejor conocidas como ECOSIG. ¿Cómo respondería a eso? Ya que Taboada, cuando estuvo aquí, se le hicieron cuestionamientos de la misma índole. Te pedimos ir concluyendo tu pregunta, por favor. Sobre la comunidad, asegurando que él apoyaba e iba a abrir una agenda respecto al tema. ¿Esto cómo los posiciona a ustedes como representantes y defensores del PAN y de su supuesta modernización? Agradecemos que tanto mucho tu dicen pregunta. tener Por respeto dentro a los del demás, partido? pedimos ir concluyendo. Muchas gracias. Listo, gracias. Y bueno, pues muy lamentable lo que sucedió ahí en la Ibero, porque además la propia escuela estuvo censurando a los jóvenes, les cortaban sus preguntas, Xóchitl no contestaba, les hicieron que bajaran su manta y además denunciaron que se hizo mal uso de los gafetes porque Xóchitl Gálvez y su equipo infiltraron jóvenes de su campaña para que se sentaran esparcidamente en el foro y pudieran hacerle preguntas a modo para crear un ambiente pues más flexible y cómodo para Xóchitl Gálvez. El caso es que, bueno, pues es muy lamentable porque con esto se rompe la soberanía, la democracia de lo que los jóvenes quieren saber. Están preguntando algo y no les contestó Xóchitl Gálvez. Y lo peor es que la escuela, pues las autoridades de la escuela lo permitieron, estuvieron de acuerdo, se prestaron a esta situación y bueno, lo que le podemos decir a Xóchitl es que tanto que cuestionaste a Claudia que te contestara en los debates y por qué tú no contestas una sola de las preguntas que te hicieron ahí en la Ibero. Tienes que darle importancia a los jóvenes estudiantes y a los jóvenes en general porque pues ellos están muy interesados en la política y en saber todo lo referente para que puedan tener un voto concientizado. Y bueno, pues primero que nada, Xóchitl, empieza tú por contestar todas las preguntas que se te hacen y deja de estar justificándote y de pasarle la bolita al presidente López Obrador.